para que presente a la doctora Lucrecia, por favor. Adelante, Diego. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sean todos bienvenidos a este seminario que nos lo va a impartir la doctora Lucrecia Arellano Gámez, que me voy a permitir leer su síntesis curricular. La doctora es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió su especialidad en métodos estadísticos en la Universidad Veracruzana. La maestría la hizo en Ecología y Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctorado, sus estudios doctorales es en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Ecosur en la Unidad de Chiapas. Además, realizó una estancia postdoctoral en el IES UNAM en el área de servicios ecosistémicos y actualmente se desenvuelve como investigador titular B en la red de ecoetología del Instituto de Ecología AC, con sede aquí en Jalapa, Veracruz. Ella es investigadora nacional nivel 2 y su programa de investigación pretende analizar los efectos de los regímenes del manejo agropecuario en la diversidad de especies, sus funciones ecológicas y en las características del suelo. Adicionalmente, la doctora trabaja en las siguientes líneas de investigación: ganadería regenerativa y multifuncional y comunicación de la ciencia. Tiene en su haber más de 60 publicaciones como artículos científicos, notas científicas, capítulos de libro, un libro y numerosas publicaciones de divulgación y notas periodísticas. La doctora ha formado diferentes estudiantes y ha sido profesora de licenciatura y a nivel posgrados en cursos nacionales e internacionales en las áreas de análisis de la diversidad biológica, ecología de comunidades, estadística, manejo agropecuario, ecología del pastoreo y servicios ecosistémicos. Con el lema Educar para Transformar, ha realizado talleres y eventos para niños, jóvenes y productores, en donde promueve la conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos, la salud del suelo y la producción sustentable. Se ha involucrado en los últimos 8 años en proyectos multidisciplinarios con enfoque de conservación que fomentan y favorecen la transición hacia formas regenerativas de uso del suelo, principalmente en ganadería, y se ha vinculado con diferentes iniciativas, tanto del gobierno, redes sociales, con productores, y todas con ellas con un enfoque de género. Pues demos la bienvenida a la doctora y agradecemos muchísimo que está aquí con nosotros. Creo que, no sé si pasó algo con la doctora. Se salió o algo así, ¿no? Creo que sí se salió en este momento. Esperemos que vuelva. Ok. Hola, doctora, ¿ya la vemos otra vez? Sí, se me desconectó, una disculpa. Sí, no se preocupe. Ahorita cuando ya tenga la presentación en modo, en la pantalla, yo le comento, doctora. ¿Ya está o se ve todavía? Ahí viene ya, doctora, ahí viene. Ya se ve ahora sí. Adelante, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente dando seminario en el Colegio Postgraduados y pues agradezco esta invitación. Es como estar en casa. Bueno, pues hoy les voy a hablar pues, de un tema que pues, ha interesado en los últimos tiempos, que tiene que ver con el papel del escarabajo estercolero en el suelo y en las plantas, así como su relación con la sostenibilidad de los agroecosistemas pecuarios. Y bueno, pues ¿quiénes son los escarabajos del estiércol? Ellos son insectos coleópteros que consumen y nidifican con excretas de animales silvestres o de ganado, con cadáveres de pequeños organismos como ratones o como ranitas o lagartijas. Comen hongos en descomposición, frutos en descomposición y se les puede encontrar en nidos de algunos organismos. Ellos tienen diferentes formas de pues incorporar lo que es la materia orgánica. Ahí se puede ver un poquito más pues cómo ellos estaban empacando el estiércol. Creo que ya se acabó el video.
Y bueno, ¿por qué los escarabajos se han usado como modelo para evaluar las condiciones de un sitio o paisaje? Pues porque se ha visto que son sensibles a cambios en el entorno y pues responden a la perturbación del hábitat, a la fragmentación y a los cambios temporales. También son fáciles de capturar y clasificar. Estos métodos de captura pues, son rápidos, fáciles y económicos. Y pues tienen amplia distribución en ecosistemas naturales, pero también en agroecosistemas y realizan funciones ecológicas importantes. Y algo que también es muy conocido es su biología. Como les decía, es económico realizar monitoreos de escarabajos por tiempos largos y también por tiempos cortos. Y pues mediante estos monitoreos podemos evaluar la calidad de la región en la que habitan de una manera confiable y concluyente y así conocer las consecuencias de un disturbio antrópico como la ganadería. Y pues su función de remoción, como veremos a lo largo de esta presentación, genera servicios ambientales importantes. Y bueno, pues aquí vemos algunos de ellos, como es la eliminación del estiércol, el reciclaje de nutrientes, la limpieza del pastizal, el control de parásitos intestinales de las vacas, de la mosca plaga del ganado, dispersión secundaria de semillas y reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, pues el estiércol es una fuente bastante interesante y completa de nutrientes. Este estiércol pues va a diferir en la cantidad de nutrientes, en su pH, en su contenido de agua, en su textura, dependiendo de la especie, en este caso de ganado, y la dieta de los animales. También, bueno, cuando los herbívoros se alimentan, pues hay, como en el caso nuestro, una intensa actividad microbiana, pues por la digestión. Y pues hay sustancias que resisten esta actividad digestiva y son liberadas en la defecación en una forma hidratada de estiércol, que está aquí en la foto, a la que le llamamos nosotros boñiga o plasta. Esta es una plasta de bovino. Y pues la mayor parte de los mamíferos devuelve al suelo en forma de estiércol y orina más del 60% de los nutrientes que ingieren. Y bueno, aquí es un ejemplo de qué porcentaje de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, pues puede contener una plasta de estiércol vacuno. Y bueno, también aparte de estos nutrientes, pues contiene muchas bacterias, hongos microscópicos, semillas dentro de ella, que pues reflejan lo que el ganado consume. Y bueno, pues el estiércol, pues como dice aquí el título, puede ser material de desecho, de provecho o algo más. Entonces, en ese estiércol hay toda una serie de interacciones que se llevan a cabo y pues hay organismos que consumen este estiércol o que lo utilizan para diferentes actividades. Aquí vemos unas fotografías en donde está presente la fauna coprófaga en una plasta y cómo se incorpora al suelo, y cuando no está presente, cómo parece que se momifica. ¿Y esto por qué? Pues porque no hay insectos coprófagos y eso inhibe la descomposición microbiana. Y como este estiércol no es sembrado como en esta parte con microorganismos del suelo, pues se convierte en esta masa compacta que pueden ver ahí y que puede durar pues meses o años en el campo. Y bueno, pues también muchas ocasiones cuando pues aquí, por ejemplo, se hace la ordeña, pues se va acumulando estiércol junto a esta zona y a veces pues se va lavando y va pues contaminando las áreas aledañas y también pues el agua, ¿no? Entonces, pues estas áreas pues van teniendo menos oxígeno y pues en algunos casos mueren microorganismos y cuando se hacen muestras en estas áreas pues son pobres en macrofauna y en otros organismos. Y bueno, también qué pasa cuando las vacas defecan, pues lo hacen pues continuamente, ¿no? Pueden llegar pues en promedio más o menos a evacuar 12 veces. Y si pensamos en una plasta de 4 kilos, porque eso varía mucho entre el tamaño de la vaca y la raza y etcétera, pues podría ocupar pues ese espacio que les pongo ahí, 0.3, 0.4 metros cuadrados, esta plasta. Y pues si multiplicamos 4 kilos por 12 veces, pues tendríamos casi 12 kilos de heces por vaca por día y una superficie de 7 metros cuadrados por día. Y la cosa es que pues se pierde con eso superficie para pastoreo y es proporcional a la densidad de animales por unidad de superficie. Y pues también esta acumulación de estiércol lo que puede ocasionar es que el pasto no crezca.
en sitios donde la plasta no es degradada. Y pues también a los bovinos no les gusta alimentarse en el entorno inmediato a las deposiciones de estiércol. También con la presencia de escarabajos puede haber un control indirecto de algunas plagas, como la mosca del ganado, como esta mosca del cuerno. Aquí se ve su ciclo de vida y pues ellos lo realizan en el estiércol. ¿Qué pasa? Pues cuando una vaca tiene una cantidad de 500 moscas del cuerno, pues está estresada, produce menos leche, también su libido y su celo disminuyen, hay menos tasa de preñez en los animales y se pierde sangre y peso vivo. Y cuando están presentes los escarabajos, pues puede haber hasta solo el 5% de larvas en una plasta. Entonces hay un control indirecto de estos animales. Pero bueno, pues ¿cómo benefician los escarabajos al suelo? Pues decíamos que están estas plastas, las que le llamamos boñigas, y estas plastas pues van a tener fibras de algunas sustancias como la celulosa, que están finamente molidas, sales minerales, pues algunos nutrientes y una gran masa microbiana viva y muerte que viene del rumen de los animales. Entonces, parte de este nitrógeno pues es restituido en estas plastas y se encuentra en forma bacteriana y puede representar hasta el 20% de la materia orgánica de una plasta. En una plasta puede haber muchísimas bacterias, aquí les pongo algunas cifras, entre 5 por 10 a la menos 9 a 3 por 10 a la 12 por gramo de materia orgánica, digo, de materia seca, perdón. También muchas levaduras, como 10 por 10 a la 7 en una plasta, muchos micelios, actinomicetos, etcétera. Y los escarabajos van separando pues todos estos elementos por filtración y utilizan las partículas más pequeñas y van separando las fibras y consumen más que nada la biomasa microbiana y van rechazando las fibras. Entonces, lo que se ha visto es que en los pastizales se pierde por volatilización mucho nitrógeno. Aquí hay una cifra de la FAO de 40%. Y pues en algunos casos, cuando está en el suelo, la cifra de arriba es pues por la ganadería extensiva. Y la cifra de abajo es la pérdida por una plasta, en donde se volatiliza el amoníaco. Cuando están los escarabajos, pues llega a haber una disminución en la volatilización del 5 al 15%. Y pues el enterramiento del estiércol en el suelo por estos organismos aumenta la cantidad de nutrientes que tiene el suelo y pues también como hay una participación en lo que es el ciclo del nitrógeno, hay una mineralización de sustancias hacia nitritos y nitratos, que son los que pueden absorber las plantas. Y entre pues más grandes son los escarabajos, pueden incorporar más materia orgánica, más nitrógeno, más fósforo, pero por ejemplo, cuando hay muchos individuos de alguna especie más pequeña, pues puede llegar a una equivalencia en importancia con respecto a las especies grandes. Y pues se lleva a cabo pues una mineralización importante como respuesta a todo eso por bacterias. Y los escarabajos tienen unas relaciones de mutualismo con hongos y bacterias del suelo y van transportando las esporas de estos hongos en su cuerpo o en sus patitas y van facilitando la colonización de nuevos sustratos por los microorganismos. De esta manera se promueve la proliferación de organismos benéficos y se degrada la materia orgánica para que sea disponible para las plantas. Y bueno, pues hay muchas más bacterias e hifas con la actividad de los escarabajos. Hay más desarrollo de bacterias formadoras de amoníaco y se recicla la materia fecal y la circulación de nitrógeno de manera más eficiente. También hay estimulación de algunas bacterias que transforman el amonio a nitritos y nitratos mediante actividad enzimática. Y pues todo esto mejora la fertilidad del suelo, porque la fertilidad del suelo no solamente mejora con que le añadamos algún fertilizante con nitrógeno, fósforo y potasio, sino también se necesitan algunos otros minerales y en lo que es materia orgánica y microorganismos del suelo. Y bueno, pues, ¿cómo se remueve el suelo?
por los escarabajos. Si ustedes van al campo, pues muchas veces van a ver esta plasta de estiércol fresco con tierrita cerca. ¿Y esta qué refleja? Refleja pues todos los túneles que están haciendo por debajo de esta plasta. Si ustedes levantan esta plasta, pues van a ver todos estos hoyitos y el diámetro de los hoyitos pues depende de quién entró, ¿no? Aquí hay un escarabajo, pero no se alcanza a ver muy bien, que está entrando directamente a la plasta. ¿Y qué están haciendo? Pues están construyendo túneles y están empacando estiércol. Y pues puede uno encontrar masas como estas, mucho más grandes. Este escarabajo puede enterrar hasta 120 gramos de estiércol en 24 horas. En este caso, este escarabajo que les contaba que entierra esa cantidad de estiércol en 24 horas es Dicotomius colonicus. Puede llegar a elaborar entre 3 y 6 galerías de una profundidad más o menos de 14 centímetros y su diámetro es aproximado entre 1.5 y 2 centímetros cuando entra el estiércol. Esta es otra especie que puede elaborar 3 a 4 galerías en una plasta de 7 centímetros de profundidad y el diámetro es mucho más pequeño, de 0.7 a 1 centímetro, porque el escarabajo, como ven aquí, es mucho más pequeño. Y bueno, ¿para qué sirven estas galerías? Pues estos escarabajos inoculan el estiércol con microorganismos del suelo, como mencionábamos antes, van reemplazando la comunidad microbiana que proviene del rumen y se van transfiriendo microorganismos del suelo y la boñiga se convierte gradualmente en un anexo del suelo. También hay mayor infiltración hasta por 6 meses. Aumentan la porosidad del suelo en los primeros 10 centímetros de profundidad, van disminuyendo la densidad aparente en esta profundidad y el suelo, por tanto, está menos compactado. Hay un mayor intercambio de gases con estas galerías y de humedad, más enterramiento de estiércol, mayor pH, mayor capacidad de intercambio catiónico y, por lo tanto, más nutrientes. Y también pues promueven indirectamente la descomposición de la hojarasca por microorganismos del suelo. Aquí nosotros, bueno, yo presento un gráfico de una estimación de cuánto estiércol pueden incorporar los escarabajos de acuerdo a el tiempo que tiene la actividad ganadera en un sitio. Entre mayor tiempo pasa de la actividad ganadera, se remueve mayor cantidad de estiércol. Esto lo hacemos con unas macetas que tienen una capacidad de 9 kilos de tierra, están partidos a la mitad, los puede uno abrir para ver las galerías y la cantidad de estiércol y pesarlo, y arriba le ponemos una plasta de un peso conocido de estiércol que va sobre una rejita para no batir tanto el espacio y que no se caiga sobre la tierra y tener un mejor cálculo de cuánto estiércol incorporan. Aquí hay una tabla que de acuerdo a la intensidad del manejo que se le realiza al espacio, pues hay un estimado de menos estiércol conforme la intensidad de manejo es más alta y más estiércol con una intensidad de manejo más baja. Aquí lo que ven es la cantidad real de estiércol que hay en una hectárea. ¿Qué porcentaje de esas plastas están colonizados? Como ven, es entre el 32 y el 46%, y de acuerdo con estas macetas que se colocan en una hectárea, se estima cuánto estiércol remueven los escarabajos. Según este trabajo de otros colegas, la eliminación máxima puede ser entre el 65 y el 69% del estiércol disponible. Todos estos trabajos se han realizado en Veracruz. Y bueno, aquí hay un trabajito que recientemente hicimos en el Clarín de la UNAM y se ve cómo de acuerdo a la estrategia de pastoreo, a la rotación, qué cantidad de estiércol se pierde. En la primera barra se ve un potrero que descansa durante 30 días, en la segunda 45 días y en la tercera un pastoreo continuo. Y la mayor remoción se da en 45 días y con otros beneficios como por ejemplo el rompimiento del ciclo de las garrapatas y algunos más. Y bueno, pues, ¿qué pasa con las plantas? Aquí hay un ejemplito de una especie de pasto, que es el pasto privilegio, y un escarabajo, que es Phaneus stridens, que trabajamos en la zona de paso de ovejas. ¿Qué hicimos? Bueno, pues teníamos un estiércol con cierta calidad y un suelo con cierta calidad,
pusimos estas macetas de las que les hablo en invernadero y en laboratorio. Sembramos escarabajos ahí durante una semana. Se ve la tierra, el papelito, la red que ponemos, el estiércol que ponemos encima y pues estuvimos evaluando cuánto estiércol ahí se removía. Después esta tierra ya trabajada por escarabajos se sembró con pastos de privilegio, se cortó a una misma altitud de inicio y se fue midiendo pues su crecimiento, cuántos hijatos y algunos otros parámetros del pasto y se fue viendo la relación que había entre diferentes tratamientos que le dimos a este pasto, con escarabajos, sin escarabajos, solo con estiércol, etcétera. Y esto fue en 2 periodos de 35 días y después a los 70 días pues sacamos las raíces, también las pesamos y pues vimos cómo era. Aquí se ve un pasto crecido en tierra con escarabajos, con este escarabajito, y pues lo que vimos es que las características físico-químicas del suelo pues cambiaron positivamente después de una semana de actividad de esta especie de escarabajo. También se incrementaron a 10 centímetros de profundidad la humedad, el pH, el carbono orgánico, el fósforo y el potasio total. Y también pues aumentó la materia orgánica, la concentración de nitrógeno aumentó al doble, la de magnesio disminuyó y pues el calcio se mantuvo en la misma cantidad. Y bueno, a los 35 días hubo una mayor cantidad de hijatos y más crecimiento de pastos, y pues más área basal y más raíces. Aquí se puede ver una imagen de una raíz sin escarabajos dentro de una de las macetas y una raíz pues más desarrollada y distinta con escarabajos presentes. Pero bueno, pues en general, ¿qué pasa? Este es un trabajo en San Luis Potosí con maíz, donde hubo mayor crecimiento de las plantas con la presencia de 10 individuos de Canton humectus, que es un rodador. Aquí se ve, pero está muy chiquita la foto. Y hay más concentración de compuestos nitrogenados. El estado nutricional de las plantas también fue mejor. Y en la selva lacandona, en una selva, no solo en un ambiente pues, de ganadería, hubo mayor cantidad de nitrógeno foliar y de fósforo en sustratos con actividad de escarabajos, y eso se reflejó en la calidad bromatológica de las plántulas de una especie de Brosinum, que es pariente del ramón, que se utiliza también en ganadería. Y bueno, aquí es otro trabajo donde en la primera columna se ven ciertas características de mijo, que es lo que se utilizó para este trabajo, en un lote control donde no había escarabajos, uno con estiércol pero sin escarabajos y uno con estiércol y escarabajos. Como ustedes ven, la altura de la planta pues aumentó casi al doble, pues el diámetro de la base del tallo pues también aumentó bastante, el diámetro de los tallos fue mucho más grande, el tamaño de la espiga también, el aspecto de la espiga fue más carnosa, con granos más maduros, el peso seco de la espiga aumentó bastante, el aspecto de las raíces pues fue mejor, fueron más gruesas en la base, un tamaño pues un poquito más grande, ahí sí no es tan impactante el resultado, y pues el diámetro de las raíces también aumentó. Entonces tenemos mayor altura de las plantas, más biomasa aérea, más producción de granos, más niveles de proteínas, más contenido de nitrógeno y en sí efectos positivos en las mazorcas del maíz y su biomasa subterránea. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese trabajo de los escarabajos contribuye al crecimiento vegetal, puede incluso superar el efecto de fertilizantes químicos, aumentar de manera importante la altura de la planta y la producción de hojas, la movilización de nutrientes y veíamos pues también de algunas otras propiedades y la eficiencia de incorporación de los nutrientes, que tiene pues implicaciones importantes en la productividad del suelo y como veíamos en la producción de alimentos. Pero bueno, también influye qué come el ganado para en la actividad de los escarabajos y como respuesta a metabolitos secundarios en la planta. Pues tenemos un trabajo que recientemente está ya en pruebas de galera en la revista Agrociencia y donde estudiamos la relación entre el contenido fenólico de 3 dietas para ovinos con Guasuma humifolia en diferentes proporciones y tanto medimos la remoción de heces por escarabajos.
trabajamos con 9 hembras de borregos peligüey de un mismo peso, que se distribuyeron aleatoriamente en dietas con 0% de guásimo, o sea, con 100% pasto, 30% de guásimo y 70% de pasto, y 60% de guásimo y 40% de pasto. Recogimos las excretas y con esas pusimos a trabajar a los escarabajos de 3 especies durante un mes. Aquí se ven las plantas de Guasuma ulmifolia, cómo fue que elaboramos las dietas que les mencionaba y qué concentración tiene cada una de fenoles y de taninos. Como ven, pues es bastante distinto cuando hay guásimo y cuando no lo hay. Y bueno, estos son los terrarios que estuvimos trabajando. Los que colocamos en posición horizontal fueron para rodadores y los de posición vertical para cavadores, y todos más o menos tenían un tamaño similar, todas las especies. Y bueno, lo que vimos es que los ovinos prefirieron un 30% de guásimo en su dieta, que pues hubo una composición química similar en las dietas, excepto en GU30, que tuvo la mayor cantidad de taninos. La GU0 tuvo la mayor cantidad de fenoles y taninos totales. Y pues, como decíamos, a los borregos tuvieron una mayor preferencia por un 30% de consumo de guásimo, y esto no comprometió su consumo de materia seca y tuvieron una buena calidad nutricional. Lo que vimos con escarabajos es que sí hubo diferencias en el estiércol removido por ellos por efecto de la dieta, y también hubo diferencias entre las especies. Removieron más estiércol los escarabajos provenientes de solo pasto, y guásimo al 30% y menos con guásimo 60%. También hubo una interacción entre la actividad de los escarabajos entre días y por los tratamientos con estas 3 dietas, donde Canton Leakey fue el que mayor actividad presentó. También hubo una relación en esta actividad con variables ambientales. En Canton Leakey y en Cantidium pseudopunticole hubo una correlación negativa con el aumento de la temperatura, o sea, entre más caliente estaba el espacio, menos removían, y positiva con la humedad. Y bueno, pues, ¿qué pasa con la vegetación y las vacas, no? Casi siempre a las vacas se les acusa de ser, pues, como las que destruyen la vegetación, que están relacionadas con la deforestación, con el cambio climático y la pérdida de especies. Pero en realidad, pues, cómo manejamos a este ganado es lo importante del impacto que ellos pueden tener sobre nuestros ecosistemas. Y estas reses o estas vacas pueden contribuir también en los procesos de sucesión ecológica o de recuperación del bosque tropical. Ellas transportan semillas entre hábitats cuando comen pues algunos árboles que tienen vainas y están llevando hacia un lado y a otro de los espacios las semillas, y son dispersores de algunas especies silvestres en el primer proceso de relocalización de plantas en espacios ganaderos. Y bueno, pues nosotros encontramos en un trabajo que tenemos en preparación con el doctor Gonzalo Castillo, 60 especies de árboles, de 23 especies en potreros con ganado, donde las leguminosas fueron la familia importante. Les preguntamos a los ganaderos, pues, qué especies de árboles usaban para postes, cercas, reparación de casas, leña, etcétera. Y ellos usaban 32 especies de las que están en los potreros, y las vacas de esas 32 especies se alimentaron de 23 de ellas, principalmente lo que son las semillas y muy poco las hojas. Aquí pues lo que ven es pues cómo pudiera ser idealmente la relación de esto. Están un árbol que presenta vainas, se la come la vaca, excreta las semillas, las dispersa en diferentes lugares, y pues también los escarabajos los llevan dentro de las plastas o las bolitas de estiércol. Entonces, bueno, están participando en la dispersión de semillas de algunas especies que son pioneras del bosque tropical. Aquí vemos un ambiente muy estacional en Chamela, Jalisco, donde la selva se ve como
ven aquí del lado izquierdo en temporada seca, y bueno, resurge maravillosamente la temporada de lluvias, y nosotros encontramos que en las plastas de las vacas hubo mayor cantidad de semillas en las secas que en las lluvias. Y bueno, pues en las secas consumieron 20 especies de las reportadas por los ganaderos que entrevistamos, que medían entre 3 y 9 milímetros, siendo las de 7 milímetros las más frecuentes, y en las lluvias solo consumieron 6 especies de semillas, pues porque también tenían mucho más acceso a gramíneas y otras herbáceas como alimento. Aquí nosotros lo que vimos fue cuál era el papel de los escarabajos en este proceso. Usamos unas trampitas para capturar los escarabajos, así aquí se ven, es un bote de 1 litro con tierra y pues el cebo, lleva un techito para que no se inunde, pues así se pueden colocar en el campo, es bueno que se separen entre 50 y 100 metros entre ellos para que no haya una interferencia en su funcionamiento y se pueden dejar aproximadamente entre 48 y 72 horas en campo. Luego, pues también colocamos estas macetas que ya les había contado cómo son, para evaluar la remoción de estiércol. Este es un experimento que hicimos para rodadores, que pusimos aquí una plasta llena de semillas. También aquí había 40 semillas en estas plastas de diferentes tamaños que conocíamos por los experimentos que hicimos naturalmente en campo. Y pues estas llevaban, esas llevaban unos hilitos para medir la distancia que las movían las especies rodadoras. Y pues lo que vemos aquí es que pues hubo un diferente efecto de acuerdo al tiempo que tenían de uso los potreros. Entre más uso son las bolitas más oscuras, más tiempo de uso, 40 años, recuerden que les había comentado, y menos tiempo de uso, de 1 a 10 años, pues son estas bolitas más pequeñitas. Entonces, bueno, pues hay una separación en el espacio de acuerdo al tiempo que llevan usándose, y todos estos potreros se separan claramente de los sitios de bosque que no tienen un manejo de ganadero. Y bueno, lo que nosotros encontramos aquí es un gráfico que en el eje de las X tiene el tiempo que habían usado los potreros para actividad ganadera, y está el porcentaje de dispersión de semillas de acuerdo a esta relación. Y como ven, bueno, a mayor tiempo, pues hay mayor dispersión, aunque el porcentaje de dispersión más frecuente fue pues alrededor del 10%, o sea, no fue tan alto. Y aquí pues podemos ver si las especies exóticas tuvieron un efecto importante en este proceso. Igual es la duración y la abundancia relativa de las especies exóticas, y entre más tiempo también de manejo ganadero, pues allá había mayor abundancia de especies exóticas. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Pues estos escarabajos estercoleros pues pueden ser grandes socios de los ganaderos y pues en general de todos nosotros, siempre y cuando existan las condiciones ambientales y recursos que ellos necesiten. Entonces, ¿qué necesitan para que ellos persistan? Pues condiciones adecuadas del suelo. Algunos, para elaborar sus galerías y sus bolas, pues necesitan cierto tipo de suelo. Algunas especies les gustan más los suelos arcillosos, algunos los suelos arenosos. Por ejemplo, los suelos arenosos pueden tener menos consistencia, más temperatura y a lo mejor tener menos consistencia para elaborar una bolita. No les gustan mucho los suelos inundados y compactados. Y bueno, pues aquí vemos algunas especies relacionadas con esta textura del suelo. También pues necesitan ciertas características de nutrientes para llevar a cabo sus actividades. Y pues prefieren suelos con alta humedad, con cierta cantidad de carbono, nitrógeno, etcétera. Responden a veces negativamente a pues la falta de estos nutrientes, como el nitrógeno o el magnesio. Y pues estos nutrientes son necesarios pues para mantener sus funciones corporales, el desarrollo de sus células, tejidos y órganos. Entonces, primero que nada, pues seleccionan el suelo de acuerdo a cómo está este suelo, ¿no? Y pues hay un requisito específico por especie, pues en cuanto a qué temperatura, qué tan compactado puede estar el suelo, a los cambios de uso de suelo.
Y pues algunas especies, por ejemplo, a los que les gustan más espacios con luz, pues pueden estar más ligados a lugares con ganado, como pues los rodadores en muchas ocasiones. Y bueno, pues, ¿qué prácticas les pueden beneficiar? Aquí nosotros tenemos un esquema, creo que se ve muy, muy oscura la letra de cada una de las fotografías. La primera es un sistema silvopastoril de Guásimo, la segunda es una selva baja con manejo ganadero. Se dejan solo los árboles o las especies herbáceas que tienen utilidad para los propietarios y un espacio solo con potrero. Si ustedes ven, cae el número de especies a la mitad, se pierden algunas especies pues de diferentes tamaños y con diferentes hábitats, y esto también está relacionado con las prácticas que se llevan a cabo. Nosotros dimos seguimiento al uso de herbicidas, insecticidas, fertilizantes comerciales, desparasitantes y quema para la adecuación de pasturas. Entonces, combinando la cantidad de cobertura arbórea y la cantidad de prácticas, clasificamos en bajo, medio o intensivo el manejo, y pues esta relación se mantuvo en esta dirección. En un manejo más bajo, más especies de diferentes ensambles, y en un manejo más intensivo, pues menos especies y pues por lo tanto menos actividad de reducción. También algo que les afecta mucho y pues que seguramente lo han escuchado es el uso de desparasitantes como la ivermectina, que puede provocar pues desde la reducción de estiércol, la reducción de fertilidad, pueden alimentarse menos porque pues hay efectos en su sistema locomotor y en sus músculos y antenas, entonces les cuesta más trabajo encontrar alimento. También hay retardos en su desarrollo, en su talla y en algunos casos la muerte. Hay algunos escarabajos que evitan el desparasitante recién puesto en las vacas y por lo tanto en el estiércol, pero otros son atraídos a la ivermectina. Y entonces, bueno, va disminuyendo la cantidad de individuos en algunas poblaciones. Y a largo plazo, pues pueden ir desapareciendo localmente algunas poblaciones y llegar a irse extinguiendo a niveles de escala más amplios, ¿no? Igual en los sistemas silvopastoriles hemos encontrado una alta diversidad de especies de escarabajos en sistemas tropicales. Y bueno, pues algunos tienen solamente cercos vivos y algunos otros sistemas silvopastoriles. Perdón, se me pasó la diapositiva. Esto es 3 paisajes que trabajamos ahí por la zona de Martínez de la Torre y Tlapacoyan. Uno pues con una plantación forestal y pues pastoreo, otro con plátano, café y pastoreo, y otro solo con pastoreo y presencia de árboles. Y bueno, lo que encontramos, les llamamos aquí al primer paisaje plantación, al segundo agropecuario y al tercero pecuario. Encontramos una mayor diversidad de especies en el paisaje plantación, con un 92% de suelo arbolado, la menor diversidad en el suelo agropecuario, y pues después el último o el menos diverso, el suelo pecuario, y pues hay mayor abundancia de individuos en el paisaje con ganado. Y bueno, pues ¿cómo les afecta la estructura que tienen estos paisajes al movimiento que realizan? ¿Cómo se mueven en estos paisajes? Pues nosotros hicimos un estudio con una especie y vimos que está positivamente influida por la presencia de fragmentos de bosque y de cercos vivos. Y que pues las especies se mueven principalmente usando estos cercos vivos para comunicarse entre espacios arbolados, y que pues tienen menores tasas de residencia porque son especies ligadas a selva, tienen menos residencia e inmigración a potreros, y pues que hay una estructura poblacional definida relacionada con cómo está el paisaje. Y bueno, pues también hemos hecho análisis de cuáles son las prácticas que mejor están relacionadas con la diversidad de escarabajos, que es un trabajo con 24 potreros con zonas de control arboladas, también aquí en Veracruz. Y pues lo que nosotros analizamos pues fueron las prácticas que son negativas para mantener la diversidad,
En este caso, pues, fueron algunas prácticas que no se deben de recomendar, como es la aplicación de agroquímicos, la no rotación de animales, y pues positivos, pues es la rotación, la presencia de árboles y la aplicación de fertilizantes orgánicos. Así se conserva la diversidad de escarabajos en estos ambientes. También la degradación que tiene el estiércol de vaca, pues refleja pues bastante directamente la presencia de escarabajos. Aquí hay una boñiga que fue tapada para que no entrara ninguna fauna coprófaga y destapada, y la cantidad de estiércol perdido pues fue mucho mayor en donde el estiércol estaba libre y donde podía ser colonizado por fauna. Y bueno, pues la reflexión final que tengo para ustedes, pues es que los sistemas agropecuarios pueden reducir sus efectos negativos mejorando sus técnicas de manejo, que pues los organismos del suelo pues pueden ser aprovechados para beneficio de estas actividades y pueden ser positivamente relacionados con la biodiversidad y por tanto con los servicios que le dan al ecosistema. Y pues que aunque estos escarabajos generan estos servicios, pues sí es necesario adoptar algunas otras prácticas sustentables de manejo de desechos y de manejo del ganado. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todas esas personas que comparten el sueño de que nuestra ganadería sea regenerativa y multifuncional. Y pues bueno, pues les agradezco haberme escuchado y pues doy tiempo para preguntas si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud de lo que les compartí el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muy amable por su plática y muy enriquecedora para todos nosotros. Doctor, adelante, doctor Ponciano. Pues, doctora, muchas felicidades por su ponencia, realmente se nota que el trabajo intenso que han realizado. Yo tengo una pregunta, y es que en alguna ocasión escuché a algunos ganaderos, sobre todo de la zona norte del estado de Veracruz, que cuando escucharon esto de la importancia de los escarabajos, ellos dijeron, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Dónde agarramos escarabajos? ¿Quién nos lo vende? ¿Quién los cría? En ese aspecto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues yo ahí sí tengo pues una opinión pues muy específica, ¿no? Sí se pueden crear escarabajos siempre y cuando haya habido esas especies antes en el lugar. Se pueden criar y volver a introducir, pero pues no debemos introducir especies de otros lados o de otros ecosistemas a uno diferente, ¿no? Eso es algo que yo puedo comentar. Y si vamos teniendo un mejor manejo de nuestras prácticas, naturalmente se van a ir incorporando más especies y vamos a tener un funcionamiento mejor de nuestros ecosistemas. Muchas gracias, doctora. Por aquí me voy a permitir leerle un par de preguntas que formula el maestro José Antonio Torres. La primera es, ¿cómo afecta el cambio climático a los escarabajos? Y su segunda pregunta es, ¿cuál es la temperatura óptima y letal en el suelo? Bueno, pues en cuanto a la primera pregunta es bastante compleja, pero bueno, pues puedo dar como diferentes respuestas. En el primer caso, lo que ha estado ocurriendo, nosotros que hemos trabajado en gradientes altitudinales, es que la distribución de las especies está cambiando. Entonces, muchas especies que tenían áreas de distribución en las zonas más bajas o tropicales de estos gradientes altitudinales han ampliado su distribución hacia zonas más altas, replegando las especies de zonas más frías. Y bueno, pues esto tiene pues sus efectos en lo que es la actividad, la diversidad y pues los servicios de los escarabajos. Por otro lado, pues también tenemos un trabajo que estamos terminando
con la UNAM de Martínez de la Torre, con el doctor Jesús Jarillo, la doctora Elizabeth Hernández y la doctora Irse Ortega, en donde estuvimos evaluando la cantidad de gases emitidos por el suelo, gases de efecto invernadero por el suelo, por las boñigas sin presencia de escarabajos y con las boñigas colonizadas por escarabajos. Y entonces estuvimos analizando pues cómo influye la rotación que hace el ganado en esta emisión de gases y cómo influye la presencia de escarabajos. Entonces, pues por ahora les podemos decir que hay menos emisiones en la rotación en 45 días de descanso y pues que hay un positivo de la presencia de escarabajos. Y bueno, pues ¿cuál es la temperatura letal del suelo? Pues depende del nicho térmico de los escarabajos. Pero algo muy interesante que hemos hecho con el profe Antonio Torres ha sido estar midiendo la temperatura del suelo debajo de los árboles, a la altura de la zona de goteo, en zonas cubiertas por vegetación y en zonas de suelo desnudo. Y a veces lo que ha sucedido es que hay un contraste muy fuerte de zonas arboladas y zonas con suelo desnudo de hasta a veces 30, 40 grados de diferencia. Y eso sí afecta la actividad de los organismos del suelo y también de los microorganismos que ahí viven y están expuestos. Y todo eso tiene implicaciones en los ecosistemas y en su dinámica. Sí, muchas gracias, doctora. No sé si alguien más quiere hacer uso de... Diego, No sé si alguien más Israel, quisiera hacer... Sí, adelante. Israel hace una pregunta, dice que en sistemas silvopastoriles, ¿dónde hay mayor presencia de escarabajos? ¿Con hatos vacunos, rebaños ovinos, caprinos o mixtos? En pocas palabras, ¿qué heces prefieren más los escarabajos? Pues es que depende de las especies. Algunas están más ligadas a bovinos, otras a borregos, otras a cerdos, etcétera. Pero bueno, entre mayor diversidad de ganado puede haber en una zona, pues hay mayor diversidad de recursos, puede haber una mayor diversidad de especies y más actividad en los espacios ganaderos. También esto de los sistemas silvopastoriles es muy interesante porque no solamente tiene que ver la diversidad de especies que tiene el sistema silvopastoril, sino cómo se maneja. A veces vemos un sistema silvopastoril hermoso, con árboles forrajeros, pastos, animales, y resulta que los organismos del suelo casi no existen. Y porque hay aplicación de herbicidas y otras prácticas que no son adecuadas, y entonces pues hay que tener una visión un poquito más integral de lo que es un sistema silvopastoril. Bueno, también Denise, ella dice, hace poco leí sobre el uso de orégano y otros recursos naturales para control de macro y microbiota en el ganado. La pregunta es, ¿sabes si estos manejos pueden afectar a los escarabajos? Híjole, realmente no sé mucho de eso. Creo que por ahí salió ya algo referente al uso del NIM, y pues el efecto que tiene, pero ya de orégano y otras cosas, creo que pues no, desconozco realmente si hay algún trabajo publicado. Me parece que no, pero no estoy segura. Bueno, Rafael, alzó la mano, Diego. Sí, sí, adelante, Rafael. Bueno, en lo que abre su micrófono. Adelante, Rafa. Adelante. Sí, hola doctora, buenas tardes. Hola, Rafa, ¿qué tal? Una pregunta. Recientemente encontramos excrementos en un potrero que tiene casi 2 años de sistema de pastoreo racional y las heces están degradadas. Entonces, ¿cómo puedo identificar si son esa causa? Porque me comentaba que puede ser lombrices u otro tipo de especie. ¿O cómo puedo identificar si son lombrices o si son escarabajos? Y si habría apoyo por parte de INECOL para poder identificar o capacitar en este caso y dar seguimiento a este tipo de actividades.
Sí, pues mira, es muy interesante lo que me dices. Yo comentaba hace un rato que sería muy bueno visitar la zona y pues ver qué sucede. Pero bueno, de entrada, pues ya ves que veíamos que hubiera una plasta más o menos fresca con tierra sacada. A veces se ven los hoyitos sobre la plasta. Si la volteas, a veces hay hoyitos en el suelo. Pero si se ve degradado el estiércol y no hay hoyitos, podría ser que fueran escarabajos que viven dentro de la plasta y lo estén disgregando. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sean otros organismos. Entonces, lo que habría que hacer, pues, es con una pala, hacer un cuadro alrededor de la plasta e irlo revisando para ver qué organismos son los que están por ahí. Yo he visto en las macetas estas que les he mostrado en la presentación, en una zona con un manejo bastante intenso ganadero, que las hormigas eran las que estaban haciendo la remoción de estiércol. Y también he visto que las lombrices en estiércol un poco más viejo tienen un papel más importante que los escarabajos. Entonces, bueno, pues habría que ir ahí y pues ver qué está pasando y pues orientarles sobre cómo pueden ustedes identificar qué pasa. Ok, gracias. Por nada, Rafa. Lili, no, pregunta, dice, doctora Lucrecia, ¿han encontrado alguna simbiosis entre los escarabajos y algunos hongos benéficos? Aparentemente sí existe esto. Hay trabajos muy específicos en donde se habla ya de la relación entre los escarabajos y el bioma del suelo. También ya hay trabajos muy específicos hasta de las mismas bacterias y otros organismos de los intestinos de los escarabajos. Pero bueno, yo no he trabajado en ese tema, entiendo el proceso de manera general. También hemos visto pues diferencias en la bioma del mismo estiércol según las especies. Recientemente revisé un trabajo de una estudiante de la UV muy interesante con respecto a las diferencias en el bioma entre especies de ganado. Entonces, pues es un área muy interesante. Hay un trabajo muy bonito aquí hecho en el INECOL por el doctor Mario Favila, en donde pues vieron que algunas de las especies que están asociadas con escarabajos podían controlar entre 7 y 8 diferentes hongos, plaga de algunos cultivos. Entonces, pues es un área maravillosa que está como todavía en pañales, pero donde hay mucho trabajo que hacer. Bueno, pues aquí tenemos una música de fondo, una primavera que está cantando por acá. Bueno, Había otra Luz mano María levantada por ahí. Carmona dice, yo vivo en la zona periurbana, no hay ganado en la zona, pero mi patio está lleno de escarabajos pequeños. ¿Cómo los alimentos, cómo los alimento en este caso? ¿O qué cuidados les podría dar para que no se mueran con los insecticidas caseros? Bueno, pues es medio complicado todo eso que me pregunta, pero bueno, en zonas urbanas hay muchos escarabajos que están ligados a popós de perro y también a nuestros restos de frutos germinados, ¿no? Y se ha visto pues escarabajos asociados a germinados y a restos de fruta y etcétera. Hay un ontófagus que se llama Nasicornis, que es muy común aquí en la zona de Jalapa, en la urbana, y que consume este tipo de desechos de frutos, ¿no? Y pues en jardines donde hay perritos, etcétera, pues hay mucha actividad de algunos escarabajos, pues con la presencia de los perros, pues se mantienen vivos, etcétera. Pero ya como que tenerlos en un espacio cerrado y reproducirlos, pues a mí me parece un poco cruel, porque no son como las lombrices que no vuelan, ¿verdad? Y ahí están en ese espacio, sino que vuelan. Entonces, pues yo preferiría que estuvieran libres. Bueno, Lili dice, doctora Lucrecia, ¿han identificado alguna relación entre los escarabajos y ese ya creo, lo de... Ah, sí, no sé si Había eso un, y la... había un comentario de Israel, no sé si lo leyó, doctor.
Creo que ya. Ok. Creo que ya lo pregunté, dice, ¿han identificado alguna relación entre los elevados? Ah, no. Bueno, yo ya no veo otro. Tenía un comentario por ahí que había visto, pero ya no lo vi. ¿Tú ya no ves algo, Diego? No. No, había una manita levantada por ahí, no sé si alguien quería participar también. Mm. Sí, Si yo veo una manita, sí, adelante, adelante. Sí, doctora Lucrecia, buen día. Más o menos respondió hace ratito. Lo que pasa es que le iba a comentar, yo tengo una huerta de árboles frutales y, por ejemplo, ahorita que hablaba de eso de las vacas, y yo digo, bueno, ¿de dónde llegan tantos escarabajos? Me está llegando es el cornudito, pero en teoría yo no tengo vacas, no tengo animales, pero llega y dije, ¿qué está pasando, no? De hecho, por eso tomé la ponencia, porque dije, a ver, ¿de qué se trata? Sí, pues es que puede ser que estén llegando escarabajos que son polinizadores, atraídos a flores, a frutos, que son de la misma familia de los estercoleros, pero que consumen otros recursos. Eso puede ser una de las cosas que está pasando, ¿no? Y en otras que estén consumiendo algún tipo de desecho, De la ya sea popó de de los perros. frutos o de sustrato. Ajá, también a veces están asociados a nidos de hormigas y otras cosas, ¿no? Entonces, pues puede ser que eso sea lo que está pasando. En dado caso, pues a lo mejor puede atrapar a alguno y pues mandárnoslos por ahí o mandarnos algunas fotos para ver qué es lo que está usted viendo y pues orientarle mejor. Pero la señal con la que me tengo que quedar es que es algo muy bueno y benéfico en general para para toda la huerta, la presencia de ellos. Pues sí, porque si son polinizadores, pues es Ujú. benéfico. Si son comedores de frutos, pues también están teniendo una interacción en el mismo ecosistema. Si son estercoleros, pues también. Entonces, sí, los escarabajos, solamente hay algunos grupos como, por ejemplo, en los escarabeide, como las gallinas ciegas que comen raíces cuando son larvas, pero que a veces ya cuando son adultos tienen un efecto benéfico en el ecosistema. Entonces, pues qué bueno que haya esta diversidad, ¿no? En el espacio con el que cuenta, me da muchísimo gusto. Ah, ok. Muchas gracias. Mucho gusto. Creo que ahí, no sé si el doctor nos escucha. Sociales en ganadería regenerativa y multifuncional, que va a impartir aquí el maestro Diego Armando García Rodríguez, que él es estudiante ya próximo a graduarse del doctorado, y es para el día 23 de julio a la 1 de la tarde. No sé si tengan, ya regresó la doctora Lucrecia, Diego, ¿algún otro comentario, algo que quieran agregar? ¿Alguien que quiera comentar algo? Creo que por ahí veo la manita de la doctora Gabriela Rodríguez. Ya, yo creo que Doctora, sería la adelante. última, porque ya casi se nos va a acabar el 20. Sí, buena tarde, muchas gracias. Antes que nada, doctora, le quiero felicitar por su ponencia. De hecho, para mí es muy importante eso que ustedes ponen, porque acá en la región de los volcanes, donde estamos nosotros, en la Mecameca, estamos identificando diferentes escarabajos en actividades. Acabamos de ir a una unidad de producción ecoturística, bueno, a un parque ecoturístico con enfoque de unidad productiva, y vimos unos escarabajos medio raros, o sea, diferentes a los que hemos visto, que yo les digo que son rinocerontes pequeños por los cuernitos. Pero me llamó la atención porque esos escarabajos, me decía el productor que ya tienen muchos años ahí, y está asociado con lo que alguien les ponía por ahí, ¿no? Que son específicamente para el estiércol de ovinos. Cuando llegaron a meter ahí ganado bovino, pues ya se desaparecieron y nunca aparecieron escarabajos escoleros bovinos, ¿no? Pero le comento esto porque me quería preguntarle qué impacto tiene el uso de los escarabajos en la conservación de especies arbóreas frutales. Porque acá hay un proyecto que está trayendo el productor que está muy interesante,
enfocado a el manejo de rebaños en sistemas ecoturísticos, pero enfocados a impulsar la conservación de árboles frutales como el capulín, que es muy demandado por acá. Y le preguntaba esto porque fuimos ahí donde están los árboles y curiosamente los bolitos del estiércol, los escarabajos, los meten abajo de los árboles. Y yo quería preguntarle cuál es el impacto que se tenía con eso. Gracias. Pues mira, yo no tengo ningún estudio de ese tipo, pero pues yo pensaría que pues incrementa pues, lo que es el beneficio del árbol, principalmente pues por la elaboración de galerías. Estas galerías cuando son abandonadas por los escarabajos son usados preferentemente por raíces de las plantas y pues también pues como decíamos puede haber todos los servicios que comentábamos de incorporación de nutrientes y otras cuestiones, ¿no? Y bueno, no sabemos qué pasará cuando caigan las semillas de esos árboles en el suelo, ¿no? ¿Cómo sería la dispersión secundaria por escarabajos? Entonces, pues, ahora que vayamos a Meca Meca, que por cierto la doctora Gabriela está organizando una reunión de sistemas agro y silvopastoriles ahora en septiembre en la Meca Meca, pues ojalá que podamos ver eso y pues checar qué escarabajos son. Ahí ya nos dio curiosidad. Esa es la intención. Pues bueno, gracias por el comercial, doctora Lucrecia, y claro que sí, yo les hago la cordial invitación para que puedan asistir a la 12ª Reunión Nacional sobre Sistemas Agrosilvopastoriles aquí en la región de los Volcanes. Muchas gracias. Pues nada, pues yo me despido diciendo que por ahí estaré escuchando a Diego García, que es bastante talentoso en el tema que va a darse su curso, y pues ojalá que puedan asistir. Yo lo escuché entrecortado, supongo que ha de ser de análisis de redes sociales o algo por ahí, porque me llegó el comercial cortado. ¿Lo pueden volver a hacer, por favor? Sí, bueno, doctora, antes de eso felicitarla, doctora, porque el trabajo que presentó, los resultados, pues es de un trabajo muy intenso de ustedes y de interinstitucional, y eso a la vez pues, es algo que se observan los productos, ¿no? Y lo que se puede lograr cuando trabajamos de manera colaborativa e interinstitucional. Y lo otro, pues felicitarla, muchas gracias por su ponencia. Les decía que el próximo seminario se va a titular La importancia de la red de valor y el análisis de redes sociales en ganadería regenerativa y multifuncional. Lo va a impartir el maestro José Diego Armando García Rodríguez, que está por graduarse como en el doctorado y que pues lo esperamos el día 23 de julio a la 1 de la tarde. Sí, en esta visión integral de la ganadería, pues es muy importante entender cómo es la red de valor de un sistema y mucho más todas las relaciones entre actores. Ese chisme es muy interesante. Entonces, ojalá que puedan estar presentes en este curso. Y pues les agradezco mucho su atención. La verdad fue muy agradable tener tantas preguntas y tanto interés. Y pues muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Y provecho. Gracias igualmente para todos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.